Todo comenzó con una carta y terminó con tinta, oscuridad y una animación que no quería morir. Un juego donde los recuerdos de la animación clásica cobran vida de la peor forma posible. Un lugar donde lo que alguna vez fue entrañable se convierte en una pesadilla viviente. Donde cada dibujo, cada caricatura, cada trozo puede esconder algo monstruoso. Este no es un simple tributo al pasado, es un descenso directo a un infierno hecho de tinta, traición y obsesión creativa. Bendy and the Indie Machine es un videojuego indie de terror psicológico en primera persona, desarrollado por Joy Drew Studios, lanzado por capítulos entre 2017 y 2018, aunque comenzó como un proyecto pequeño, rápidamente se convirtió en un fenómeno, gracias a su mezcla única de estilo visual nostálgico con una narrativa inquietante y simbólica. El juego combina exploración, resolución de acertijos, pequeños elementos de combate y un fuerte componente narrativo, pero su verdadera fuerza está en su atmósfera. Todo parece sacado de un dibujo animado de los años 30, con personajes de estilo Rubber House, tinta derramada por todas partes y una banda sonora que pasa de lo encantador a lo perturbador sin previo aviso. Lo que parecía ser una aventura en un estudio abandonado de animación se transforma en una pesadilla donde las caricaturas cobran vida, y no precisamente para hacerte reír. El juego comienza cuando Henry Stein, un antiguo animador que trabajó para Joy Drew Studios en su juventud, recibe una carta de su viejo jefe, Joy Drew, pidiéndole que regrese al estudio tras muchos años. Desde el primer paso que damos dentro del lugar sabemos que algo no está bien. La tinta chorrea por todas las paredes, las luces parpadean y hay una presencia extraña, casi como si algo estuviera observando. En el primer capítulo, Henry simplemente explora el viejo estudio, activando máquinas, abriendo puertas cerradas y descubriendo los restos de lo que una vez fue un lugar lleno de creatividad. Pero poco a poco nos damos cuenta de que Joy Drew no solo era ambicioso, era obsesionado. Construyó una máquina de tinta con la intención de dar vida real a sus caricaturas, pero el experimento salió terriblemente mal. Lo que nació de esa máquina no fueron personajes entrañables, sino abominaciones de tinta, versiones corruptas de sus propias creaciones. A medida que Henry avanza por los pasillos del estudio, somos testigos de una historia fragmentada, contada a través de cintas de audio, notas olvidadas y apariciones sobrenaturales. Nos encontramos con personajes como Sammy Lagrange, el antiguo director musical, quien ha sucumbido a la locura y adora a Bendy como si fuera un dios. También conocemos a Alice Angel, en una versión distorsionada llamada Twister Alice, que intenta manipularnos, jugando con la ambigüedad de su humanidad. El gameplay es una mezcla de exploración y tensión constante. No es un shooter ni un walking simulator, es algo intermedio. Caminamos entre acertijos ambientales, resolvemos tareas para activar mecanismos, evitamos enemigos y nos defendemos con armas improvisadas. Hay persecuciones, momentos en los que debemos escondernos, combates simples pero tensos, y secciones que nos hacen cuestionar qué es real y qué no. Cada capítulo incrementa la presión, sumergiéndonos más en este mundo deforme por la tinta. En los últimos episodios descubrimos que Henry está atrapado en un ciclo, muere y vuelve a despertar. Joy Drew se convierte en una figura casi fantasmagórica, un creador que perdió el control sobre sus obras y ahora intenta justificarse. El estudio se convierte en un reflejo de su mente, en una prisión de tinta que consume todo lo que toca. En el clímax enfrentamos a Bess Bendy, una forma colosal y monstruosa del personaje, en una secuencia simbólica donde más que pelear buscamos comprender. Al descubrir el núcleo de la máquina todo se desvanece y Henry vuelve al comienzo, como si nada hubiera pasado. La historia se reinicia, dejando una sola pregunta colgando: ¿alguna vez hubo una salida? El final de Bendy es deliberadamente ambiguo. Henry despierta nuevamente en su departamento, recibe la misma carta y se nos muestra una escena donde Joy Drew parece hablarnos directamente, sugiriendo que todo lo vivido fue parte de un ciclo sin fin, una simulación, un castigo, un bucle temporal. Las teorías son múltiples. Algunos creen que Henry murió hace tiempo y está reviviendo sus pecados, su abandono o el daño que causó como parte del estudio.
Otros creen que Joy atrapó su alma dentro de la tinta, creando un purgatorio animado. Incluso hay interpretaciones metaficcionales que el juego es una crítica al proceso creativo que consume y recicla ideas, atrapando a sus propios autores en una prisión de expectativas. Entre los momentos claves están el sacrificio ritual de Sammy Lagrange, la doble identidad de Alice Angel, las apariciones del Indemon, y por supuesto el enfrentamiento final con Beth and Bendy, que no es una pelea común, sino un acto de liberación narrativa. Todo esto genera un clima en el que el jugador, al igual que Henry, siente que está atrapado dentro de una historia que se repite, retorciéndose cada vez más. Lo que separa a Bendy and the In the Machine de otros juegos de terror no es solo su estilo visual vintage, sino como estilo se corrompe y se convierte en algo incómodo, como algo supuestamente inocente, las caricaturas de los años 30, y lo convierte en una metáfora visual del horror creativo, personajes distorsionados, voces chirriantes, ambientes de papel amarillento y tinta, mucha tinta. Además, no se basa en screens vacíos, su horror es psicológico, sugerente, está en el ambiente, en los sonidos que no ves, en los pasillos que parecen cambiar, en los personajes que ya no recuerdan si fueron humanos alguna vez, la narrativa ambiental, las cintas de voz que nos revelan lentamente lo que ocurrió y los secretos escondidos, hacen que cada jugador construya su propia interpretación del caos que vivió. El protagonista de Bendy es Henry Stein, un hombre aparentemente común, pero con un pasado complejo. Fue uno de los primeros animadores de Joy Drew Studios, co-creador del universo de Bendy. Lo interesante de Henry es su personalidad está construida más a través del silencio, de su entorno, que de diálogos directos. Sabemos poco de él, pero ese vacío se llena con lo que descubrimos a lo largo del juego. Henry es un personaje pasivo en apariencia, pero su presencia es clave para que todo funcione. Él es el hilo conductor que nos permite desentrañar la locura del estudio, revivir los errores del pasado y enfrentar los monstruos que ayudó a crear, literal o simbólicamente. Su viaje no es solo físico, es emocional, creativo y casi espiritual. Se siente como un autor que regresa a enfrentar su obra olvidada, pero que ahora ha cobrado vida y exige explicaciones. Un artista que abandonó sus creaciones y ahora esas creaciones lo están juzgando. Hay varios niveles de antagonismo en el juego, pero el más claro es Bendy, o mejor dicho, el Indemon, una versión deformada y perversa del simpático personaje animado. No habla, no razona, solo acecha, representa todo lo que salió mal, la corrupción del arte, la obsesión del creador y la pérdida del control sobre la propia obra. Pero detrás del Indemon está Joy Drew, el verdadero antagonista conceptual. Él fue el genio creativo que, cegado por el deseo de inmortalizar sus personajes, construyó la máquina de tinta. Joy se convierte en una figura casi mitológica, un dios fallido que juzgó con fuerzas que no entendía. Es un villano que no se muestra como un monstruo, pero cuya ambición y egoísmo fueron más destructivos que cualquier criatura. Y no podemos olvidar a Twister Alice, una versión rota de Alice Angel, que combina belleza y locura, seducción y violencia. Su presencia añade una capa de dualidad y feminidad corrompida al universo del juego, haciendo que el peligro no siempre venga de lo que parece monstruoso. El gameplay de Bendy and the In Machine es sencillo pero efectivo. Nos movemos en primera persona, explorando entornos laberínticos y resolviendo pequeños acertijos que en su mayoría implican activar mecanismos, encontrar objetos clave o evitar enemigos. La progresión se da por capítulos, cada uno con una estética distinta, nuevas amenazas y capas narrativas más profundas. Hay momentos de sigilo, donde debemos escondernos en armarios para evitar al Indemon, y secuencias de acción donde usamos hachas, llaves inglesas u otras herramientas para defendernos o abrir caminos. Una mecánica muy interesante es como el juego nos empuja a observar el entorno. No hay marcadores ni misiones guiadas, todo se entiende por contexto. Las cintas de voz y los textos ambientales son clave para avanzar y para entender la historia. A pesar de no ser complejo, el gameplay se siente inmersivo gracias a la atmósfera. El estudio es como el laberinto vivo, que cambia, respira y muchas veces juega con tu percepción. No sabes si lo que ves es real, un recuerdo o simplemente otra alucinación. El juego bebe de muchas fuentes y no lo oculta. Su estética está inspirada en los dibujos animados de la era dorada de la animación, Steamboat Willie,
Betty Boo, El Gato Félix y todo el estilo Ruber House de los años 20 y 30, pero también una clara influencia del cine de horror clásico y moderno, desde Frankenstein hasta The Ring. La idea de traer algo a la vida a través de la tecnología y que eso se vuelva en tu contra es casi un tropo de ciencia ficción. En cuanto a videojuegos, tiene ecos de títulos como BioShock por su estructura narrativa ambiental, Amnesia por su enfoque en la exploración y el terror psicológico, y Five Nights at Freddy por su estilo de horror simbólico y misterioso con personajes animados retorcidos. Incluso hay una fuente de influencia metaficcional. El juego es una crítica al proceso creativo, al ciclo de explotación en la industria del entretenimiento y al deseo de los creadores de dejar una huella eterna, aunque eso los destruya. Visualmente, Bendy and the Ink Machine es único. Todo está bañado en una sepia enfermizo, como si estuviéramos atrapados dentro de una caricatura antigua olvidada por el tiempo, pero no es una caricatura alegre, es una pesadilla animada. Las sombras, los contrastes fuertes, las texturas de tinta que gotean de las paredes y los diseños de personajes deformados crean un contraste poderoso entre nostalgia e incomodidad. El estilo cartoonish es parte del horror. La sonrisa eterna de Bendy no es amable, es perturbadora. El diseño de Alice Angel mezcla lo angelical con lo grotesco. Los escenarios, aunque simples, están cargados de detalles narrativos, pizarras con planos abandonados, muñecos de Bendy apilados en una esquina oscuras, laboratorios clandestinos llenos de fórmulas siniestras. Es un juego que parece adorable desde lejos, pero cuanto más te acerques, más nota lo perturbador. El diseño sonoro de Bendy es una pieza fundamental en su atmósfera. El juego usa el silencio como una herramienta de tensión, dejándote escuchar únicamente el goteo de la tinta, el crujir de las paredes o el eco de tus propios pasos. Y cuando aparece la música, lo hace para incomodar, para avisarte que algo está mal. La banda sonora, compuesta por Dave McClellan y Crystal McClellan, mezcla jazz, swings y sonidos orquestales antiguos con distorsiones modernas y efectos de terror. Hay piezas melódicas que recuerdan a los dibujos animados clásicos, pero siempre con un giro, un tono desafinado, una nota sostenida de más, o un coro que suena como si viniera desde lo más profundo de un tubo de tinta. Uno de los elementos más geniales son los cantos corales distorsionados, como si una orquesta fantasmal interpretara la música de fondo. Incluso hay canciones viejitacas, como Bug or Machine, que reflejan la historia del juego y el dolor de los personajes atrapados en este mundo de tinta. El sonido no solo crea ambiente, narra. Cada susurro, cada chirrido metálico, cada rugido lejano del Indemon cuenta una parte de la historia sin palabras. Bendy and the Ink Machine es una carta oscura al proceso creativo y a los peligros del ego artístico. La máquina de tinta no solo imprime monstruos, representa el deseo humano de eternidad, de dejar huella, incluso a costa de otros. La tinta es la materia prima de todo, la da vida, pero también corrompe. Es creatividad en su estado más puro, pero sin control, se convierte en locura. Muchos personajes como Sammy Lagreen o Alice Angel se deforman física y mentalmente por tratar de alcanzar la perfección de ser puros, de agradar a su creador. Hay una fuerte crítica al culto al creador. Joy Drew es visto como un dios por sus empleados y personajes, pero su divinidad está podrida. Es un reflejo del lado oscuro del genio creativo que se cree superior, que cree que puede jugar con la vida y la muerte. También hay una metáfora sobre el abandono artístico. El estudio es un cementerio de ideas olvidadas. Henry regresa, pero ya es tarde. Sus creaciones han vivido solas, deformadas por el tiempo, resentidas. Es el horror de dejar atrás algo que creaste y que ahora reclama justicia. El terror de Bendy no se basa en jumpscares baratos. Es un terror atmosférico, simbólico y psicológico. El verdadero miedo viene de sentir que estás dentro de algo que no debería estar vivo, pero lo está. La sensación de estar atrapado en un mundo que parece infantil, pero que oculta algo profundamente roto. Es constante, es como si una caricatura hubiese sido poseído por una entidad oscura. La tensión no viene solo de los enemigos, sino del entorno, del silencio, de la idea de que hay algo mal en cada rincón. El juego también sabe usar muy bien el horror corporal, personajes que no son ni humanos ni caricaturas,
deformaciones que causan incomodidad visual y momentos donde la física y la lógica se rompen. Y como en las mejores historias de terror, el juego te hace preguntarte, ¿y si esto también pudiera pasarme a mí? ¿Y si mis propias ideas, mis propios proyectos pudieran volverse en contra mí algún día? Uno de los grandes aciertos del juego es su elenco de personajes secundarios, aunque muchos de ellos nunca los vemos como humanos, sus voces, grabaciones y transformaciones nos cuentan historias trágicas y profundas. Sammy Larrin, el director musical, es un culto de Indemon. Su obsesión lo lleva a perder la razón, representa al artista que entrega todo, incluso su alma. Alice Angel, Twisted Alice, que en vida fue Susie Campbell, refleja la obsesión con la fama y la belleza, su desesperación por seguir siendo la favorita, la transforma en una criatura cruel y rota. Boris the Wolf, quizás el más trágico. Boris representa la inocencia, es un personaje que simplemente intenta sobrevivir. Verlo sufrir o ser manipulado a lo largo de los capítulos te deja una marca emocional. Otros como Wally France, Norman Paul o Bertram Piedmont tienen pequeñas historias que, unidas, construyen un panorama más grande sobre cómo Joy Drew Studios se fue al infierno, poco a poco. Estos personajes no son solo decorados, son víctimas, testigos y partes del experimento. Cada uno agrega una pieza más al rompecabezas del horror. Más allá de la historia principal, el juego está cargado de detalles que construyen un lore sólido y fascinante. Las cintas de voz están por todos lados, cada una te da pistas sobre lo que realmente ocurrió, sobre el estado mental de los trabajadores y sobre los misterios de la máquina de tinta. Los carteles, bocetos, dibujos y estatuillas esparcidos por el estudio refuerzan la sensación de estar en un lugar donde la creatividad se desbordó y se salió de control. Las grabaciones de Joy Drew, sobre todo en los capítulos finales, te hacen reemplazar todo lo que creías. Su visión del estudio, sus confesiones y sus mentiras te hacen ver lo que más aterrador no era Bendy, sino el hombre detrás del telón. La conexión con Bendy and the Dark Rival también expande el universo y permite teorizar sobre bucles temporales, realidades fragmentadas y el verdadero rol de Henry. En conjunto, estos elementos convierten a Bendy and the Dean Machine en algo más que un simple juego de terror. Es una narrativa fragmentada que invita a explorar, pensar y reinterpretar cada paso que das. El mayor logro de Bendy and the Dean Machine es que logra tocar las fibras emocionales del jugador más allá del miedo inmediato. El horror aquí no solo es visual o auditivo, sino existencial. La sensación de estar atrapado en un ciclo interminable de decisiones equivocadas, la descomposición de la creación artística y la pérdida de control sobre lo que alguna vez se pensó inofensivo, son sentimientos que resuenan profundamente. La idea de volver al pasado, de enfrentarse a las propias creaciones y ser incapaz de escapar de las consecuencias, puede ser un golpe emocional para cualquier jugador que se haya sentido alguna vez atrapado en su propia obra. El juego te lleva a cuestionarte el precio del éxito, la obsesión con lo perfecto y lo que ocurra cuando un sueño se convierte en una pesadilla. Es un viaje de culpa, arrepentimiento y desesperación. La falta de respuestas claras en el juego deja un vacío emocional que permite que los jugadores proyecten sus propios temores y miedos en el universo de tinta, aumentando la conexión emocional con la historia. Si algo tiene Bendy and the Dean Machine es que está repleto de secretos y detalles que enriquecen el lore del juego. Para los jugadores que se toman el tiempo de explorar cada rincón, las recompensas son grandes. Los bocetos de Bendy. A lo largo de los capítulos puedes encontrar varios dibujos y versiones diferentes de Bendy. Esto refleja cómo el personaje evolucionó desde una figura inocente a una figura distorsionada y aterradora. El Samidari. Este diario revela más sobre las transformaciones de Sammy Larrin, sus pensamientos sobre el Indemon y su locura progresiva. Es una pieza importante del puzzle que te hace entender la mentalidad detrás de muchos de los eventos del juego. El símbolo del ojo. Muchos personajes y objetos en el juego tienen algún tipo de referencia al ojo. Puede interpretarse como una referencia al concepto de ver más allá de lo evidente, o como un símbolo del control que Joy Drew tenía sobre las personas y sus vidas.
Teoría sobre el bucle temporal. La teoría de que el juego ocurre en un bucle temporal es ampliamente discutida. Los jugadores especulan sobre cómo Henry está atrapado en un ciclo eterno, donde reviviría siempre, sin poder escapar. Referencias a la industria de la animación, desde el estilo artístico hasta los guiños a las primeras animaciones. Bendy está lleno de referencias a los pioneros de la animación. El juego se apropia de este legado, pero lo distorsiona, lo oscurece y lo convierte en algo completamente nuevo. Si bien Bendy and the Invisible Machine es un juego único en muchos aspectos, hay otros títulos que exploran terrenos similares en cuanto a horror psicológico y estético. Silent Hill. La atmósfera de Silent Hill es comparable en muchos aspectos a la de Bendy, especialmente en su uso del terror psicológico y de la sensación de estar atrapado en un mundo oscuro que se vuelve más perturbador a medida que avanzas. Ambos juegos también juegan con la idea de los errores del pasado y las consecuencias de las decisiones mal tomadas. Little Miss Fortune, aunque no es un juego de terror puro, comparte la estética sombría y la narrativa surrealista que Bendy maneja. En ambos títulos, los personajes se ven atrapados en unas situaciones extrañas y perturbadoras que los llevan a cuestionar la realidad misma. Cuphead. A pesar de que Cuphead tiene una estética similar debido a su estilo de animación de la era dorada de los dibujos animados, el tono del juego es completamente diferente. Mientras que Cuphead utiliza su estética para crear un ambiente de aventura y acción, Bendy la usa para crear una atmósfera aterradora y claustrofóbica. En lo personal, Bendy and the Invisible Machine no solo es un juego de terror más en el mercado, es una experiencia profundamente perturbadora que juega con el miedo a lo desconocido y con la obsesión de que todos tenemos con nuestra propia creación. La historia de Henry, de cómo se enfrenta a su pasado y cómo este lo consume, es una historia universal. El hecho de que el juego no dé respuestas definitivas solo hace que la experiencia sea aún más inquietante. La incertidumbre y el suspenso se sienten en cada paso que das en el estudio de Joy Drew, y es un viaje que deja una marca. A veces, lo más aterrador no es lo que vemos, sino lo que no entendemos y lo que no se nos quiere mostrar. En conclusión, Bendy and the Invisible Machine es mucho más que un juego de terror con un toque nostálgico. Es una meditación sobre los peligros del ego, sobre el precio de la ambición desmedida y sobre la lucha constante entre la creación y la destrucción. Nos enfrenta a nuestros propios demonios internos, representados por tinta y sombras. Pero ¿qué opinas tú? ¿Crees que Henry realmente está atrapado en un bucle o es todo una cuestión de perspectiva? Déjamelo saber en los comentarios y nos estaremos viendo hasta el próximo video.